Vamos a hablar ahora sobre las fichas. Las fichas antiguamente se utilizaban mucho para la investigación, pero se quedaron en el olvido, aunque hayan sido de mucha utilidad en el pasado. Existen fichas bibliográficas. Estas son unas fichas que son en realidad pequeñas, donde se anotan sencillamente los datos de un libro o de un artículo, y también se registra la fuente encontrada, o sea, dónde se encontró ese libro o ese artículo, si fue una referencia a una obra o un artículo, si fue en el catálogo de una biblioteca o si fueron índices de publicación, entre otros posibles fuentes que guarden información. También estas fichas pequeñas se pueden utilizar para hacer fichas hemerográficas, que son para fichar las revistas o los periódicos, y también se pueden clasificar por tema o por artículo. Existen las fichas de investigación, que sirven para anotar conceptos, definiciones o comentarios, y también se clasifican estas en fichas textual con elipsis, textual indirecta, textual con cita combinada, síntesis de crítica, resumen, campo, paráfrasis y textuales. Veamos ahora cada una de estas. La ficha textual con elipsis consiste en omitir en la oración una o más palabras que no son necesarias para la redacción de una oración, donde se omite la o las palabras y se colocan puntos suspensivos. Esto quiere decir que cuando uno va copiando textualmente lo que dice el autor, sencillamente omite alguna de las palabras que para uno no tiene ningún interés. La ficha resumen se coloca de forma resumida solo lo más importante de una información del texto que se haya leído. O sea, cuando uno se lee, por ejemplo, un artículo, pues entonces sencillamente lo que hace en sus propias palabras, hacer un resumen de lo que trató ese artículo y de lo que consideramos importante. La ficha resumen y la ficha síntesis tienen mucho parecido. La ficha síntesis se coloca en pocas palabras el extracto del texto consultado. Se centra en un objetivo específico de análisis alrededor de una argumentación breve. Entonces aquí colocamos cuál es el objetivo en general de lo que queremos sacar de ese texto, el análisis que nosotros hacemos con respecto a lo que se dijo en ese texto, y lo hacemos de una forma de argumentación para que a uno le quede ya como un análisis crítico de lo que se ha leído. Estas son fichas que entonces después servirían para elaborar los antecedentes. Ficha comentario. Se escribe nuestro punto de vista, observación o ideas personales de lo leído. Para diferenciar del texto original se colocan corchetas o cualquier otra seña que uno desee en la parte superior derecha de la ficha. ¿Por qué hacemos esta seña? Es sencillamente para recordar de que no estamos escribiendo nada de lo que ha dicho el autor, como tal, me refiero a textual, sino que son nuestras propias observaciones para como anotar ideas que después podemos desarrollar un poco en el trabajo. Las fichas de campo son para reseñar experiencias u observaciones de campo. Se anotan los siguientes datos: tema de la investigación sobre la que estamos haciendo, nombre del investigador, la institución, lugar, fecha, hora, o sea, hora en la cual se tomó esas anotaciones, también datos de la fuente, que pueden ser la edad, el sexo, la ocupación. Esto es parecido a un registro anecdótico, o también cuando llevamos un diario de campo, sencillamente que estas se colocan en fichas. Fichas de paráfrasis. Esta consiste en explicar con nuestras propias palabras conceptos, expresiones, hipótesis o categorías científicas de algún autor que estamos leyendo. Entonces se las colocamos con nuestras propias palabras, lo que nosotros entendimos que dijo el autor. Por último, la ficha textual. Esta consiste en copiar textualmente aquella información que se desea guardar para posterior uso.
Se debe incluir el número de página, por supuesto. No se necesita aplicar las normas APA para citas textuales, ya que es solo una forma de recopilar aquella información que será de interés trabajar luego en el trabajo o la investigación. Esta en realidad es la ficha que yo más recomiendo utilizar hoy en día. Se puede hacer una versión de ficha digital para tener todos los datos ahí. ¿Por qué prefiero utilizar la ficha textual? Porque una vez que yo tenga la ficha textual, cuando esté redactando mi trabajo, puedo tomar cada ficha y sencillamente sacar de ahí la información del autor y colocarla ya en mis propias palabras. Entonces de ese modo no se pierde muchos de los detalles, porque después que uno empieza a escribir y tiene una ficha que es paráfrasis, entonces de repente se nos escapa alguna idea que luego de haber madurado más lo que estamos escribiendo, pudimos haber tomado mayor información si hubiese sido textual. Por eso yo prefiero trabajar solo con fichas textuales para luego tomar las ideas y escribirlas, por supuesto, en el trabajo de investigación con mis propias palabras. Veamos ahora un ejemplo de las partes de una ficha o de una ficha de estas textuales. Las fichas usualmente, antiguamente, cuando uno las compraba de forma física, traían en la parte de arriba, como podemos ver aquí en esta imagen, un espacio separado. A veces llevaba una línea rosada o una línea azul que la separaba del resto de la ficha, donde habían líneas para poder escribir sobre ellas. Entonces en esa parte de arriba se coloca la referencia completa de dónde se sacó la información. Como vemos en esta ficha, se está utilizando las normas APA para hacer la referencia de la fuente donde se sacó la información. Después en la parte de abajo se coloca el texto textual de la información de aquella que nos interesa, y por supuesto al final le colocamos entre paréntesis el número de páginas de donde se sacó. Podemos ver en esta ficha del ejemplo que incluso el autor original tiene una cita textual que se ha mantenido aquí también. ¿Para qué son buenas las fichas? Bueno, son útiles para dar información, para ayudar en la redacción y para organizar el orden de las ideas y el trabajo con facilidad. ¿Por qué es útil para guardar la información? Muy sencillo. Es mucho más fácil trabajar con un grupo de fichas que andar con todos los libros donde sacamos la información, donde hemos subrayado o donde hemos colocado papelitos por aquí y por allá. Porque podemos entonces ordenar las fichas según la temática que queremos discutir. Entonces, yo lo que tiendo a hacer es que cada información se encuentra en una ficha diferente para entonces poderla separar. Entonces, por ejemplo, si estoy trabajando sobre el conocimiento de la ciencia, entonces yo digo, bueno, coloco todas aquellas fichas que yo he elaborado sobre el conocimiento de la ciencia, las voy a colocar todas juntas, las agrupo, para cuando me siente entonces a escribir, sencillamente agarro la ficha, las ordeno en el orden que yo quiero ir citando los autores de mi texto, y así entonces organizo mis ideas y puedo trabajar con mayor facilidad. De hecho, de esta manera ayuda muchísimo en la redacción, porque lo que dicen los autores dentro de las fichas los podemos tomar y eso nos ayuda a ver cómo podemos redactar. Estamos viendo incluso cómo están redactando los diferentes autores porque las fichas son textuales. Entonces, en un trabajo que yo me podría tardar una semana en redactar 2 o 3 páginas, porque a veces se tarda uno eso, hay que ser realista que uno no pasa las 12 horas del día trabajando en esto. Pero si tengo que trabajarlo con libros, tengo que revisar los libros y recordar en cuál página estaba la idea que yo tenía. Así yo le haya colocado unas noticas, y eso para saber a dónde voy a ir. Pero si yo tengo la ficha, sencillamente agarro la ficha solo con las que voy a trabajar y con eso es que voy a redactar. Por eso se facilita la redacción. Entonces lo que quizás me pueda tardar una semana en redactar, ahora con las fichas sencillamente lo puedo redactar quizás en menos de 3 días. Bueno,
Hasta aquí lo del uso de las fichas, espero que les sean de utilidad. Para mí de verdad siguen siendo de muchísima utilidad. Y aquí están las referencias si ustedes quieren aún revisar más a fondo sobre esta información. Gracias.